Todos conocemos la terrible historia detrás de los campos de concentración en la Alemania nazi, donde millones de judíos fueron asesinados de la forma más cruel y despiadada posible en las cámaras de gas, con un gas letal hecho a base de cianuro de hidrógeno o ácido prúsico llamado Zyklon B. Pero lo que no muchos saben es de dónde tomaron esa idea los nazis, de los Estados Unidos. ¿Y sabes a quién rociaban los Estados Unidos con Zyklon B? A los mexicanos inmigrantes, a quienes según diversos documentos de las épocas consideraban inferiores, holgazanes y portadores de enfermedades. Esa vergonzosa práctica de rociar con Zyklon B a los inmigrantes mexicanos en la frontera estadounidense se extendió por muchos años, al punto de llamar la atención de los científicos nazis que posteriormente tomarían esa idea para las cámaras de gas, pero en otra dimensión. Este fue uno de los momentos más atroces y vergonzosos en la historia de la relación de México con Estados Unidos, y aunque ahora este suceso histórico se ha intentado ocultar a lo largo de los años, la historia siempre deja huella, y este suceso tan horrible dejó una marca enorme llena de pruebas. Pero ¿cómo funcionaban esas cámaras de Zyklon B para inmigrantes mexicanos y cómo los nazis adoptaron esa idea pero de una forma devastadora? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Para entender esta historia, debemos remontarnos a tiempos de la Revolución Mexicana, que a su vez coincidía con la Primera Guerra Mundial. En 1916, Pancho Villa, el Centauro del Norte, haría lo inimaginable. Invadiría Estados Unidos con su ejército mexicano, convirtiéndose así en la única vez que un latino invadió Estados Unidos. Y eso no solo avergonzó a Washington, también los dejó en una situación crítica, y es que a pesar de estar la Primera Guerra Mundial en una etapa de mucha tensión, se pensaba que los alemanes podían seguir el ejemplo de Villa e invadir El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez. Lo más delicado era que en esos años existía un movimiento en Estados Unidos llamado el movimiento eugenésico, que básicamente buscaba crear una raza genética y moralmente superior, algo muy similar a lo que pretendería hacer Hitler años después. El científico racial más destacado de Gran Bretaña era un hombre olvidado que ejercía como cirujano en Edimburgo. Vio que el conflicto racial y la exterminación sucedían en todo el mundo. Él creía que los distintos tipos raciales tendrían que luchar. Comenzaron a investigar de manera metódica la ascendencia, concentrándose en las líneas de sangre que había que exterminar. Pero ese es otro tema. El punto es que estos tres hechos propiciaron más controles y una terrible discriminación sobre los inmigrantes que aceptaba Estados Unidos, porque según ellos solo dejarían entrar a quienes ellos consideraran aptos. Y por supuesto que los mexicanos no estábamos en esa lista. De hecho, nos consideraban, según textos de la época, como una raza inferior e inmunda. Un ejemplo de eso fue la opinión del alcalde del Paso, Texas en esa época, Tom Lee, que decía que los mexicanos eran sucios, piojosos e indigentes y que no los quería en su ciudad porque solo llegarían a propagar el tifus, que por cierto había cobrado la vida de una decena de residentes entre 1915 y 1917. Y fue así como inició un proceso no solo de humillación, también de muerte y afectaciones a los inmigrantes mexicanos que buscaban cruzar la frontera en ese entonces y eran calificados como de segunda clase y debían superar exhaustivos chequeos antes de permitirle la entrada a Estados Unidos. La preocupación de las autoridades del Paso, Texas sobre el tifus los llevarían supuestamente a proponer al gobierno una especie de cuarentena total a los mexicanos, que no fue por cierto aprobada, pero lo que sí aprobaron fue una planta de desinfección en la frontera en 1916 y desde su puesta en marcha, cada migrante mexicano debía desnudarse al pasar por ella y enviaban su ropa a una gran secadora de vapor mientras los pasaban por una cámara en donde los rociaban desnudos con químicos tóxicos. Eran literalmente fumigados dentro de una sala de gas. Y luego de eso, tanto hombres como mujeres eran sometidos a otra inspección más, muy minuciosa, que incluía sus partes íntimas para supuestamente asegurarse de que no tuvieran piojos u otras enfermedades como la conjuntivitis. Y si después de salir de allí
de las cámaras de gas, algunos de ellos tenían piojos, los sumergían en gasolina o queroseno con vinagre y los rapaban completamente. Este trato era exclusivo solo para los mexicanos inmigrantes de la época, y después de todo ese proceso les daban un ticket que debían colgarse como muestra de que estaban limpios. Pero también existen reportes de que a muchos inmigrantes les hacían preguntas de lógica para determinar si eran inteligentes y solo dejarían pasar a quienes ellos creían aptos. Estas humillaciones debían repetirlas cada vez que intentaran entrar a Estados Unidos, pero hubo una mujer mexicana que se atrevió a desafiar el sistema estadounidense. Su nombre fue Carmelita Torres, una empleada del hogar de apenas 17 años que comenzó una gran protesta. Incluso hoy en día en Estados Unidos se le sigue recordando a Carmelita Torres como la Rosa Parks en la frontera México-estadounidense. Y es que todos los días un tranvía lleno de mujeres cruzaba a Estados Unidos principalmente para ser utilizadas como empleadas domésticas y llegaban a la sala de desinfección a ser rociadas con Zyklon B y algunas veces bañadas con gasolina y vinagre, y además tenían que pasar por una revisión diaria de sus partes íntimas que en muchos casos incluía por supuesto abuso sexual. Existen muchos reportes de la época de cómo los guardias estadounidenses de la época, encargados de desparasitarlas, como ellos les decían, abusaban de las mexicanas y luego les tomaban fotografías desnudas que exhibían en los bares de la ciudad. Ese 28 de enero, Carmelita Torres viajaba en el tranvía junto con varias mujeres cuando tomó la iniciativa de convencer a cada una de ellas de no dejarse humillar y de negarse a ser tocadas por los guardias de inmigración estadounidense. Sería en 1917, específicamente el 28 de enero, cuando una mujer mexicana de cabello castaño rojizo y de nombre Carmelita Torres, que decidiría no padecer de esta inspección sanitaria. Ella había escuchado que en una de las cárceles del Paso se había registrado lo que se llamó el Holocausto Mexicano. Carmelita, visiblemente molesta, convenció a otras 30 mujeres que iban en el tranvía a bajarse del mismo y a no pasar por el baño ni la desinfección. Pero aunque se trataba de una mujer harta de la injusticia y de las humillaciones, para las autoridades estadounidenses se trataba en realidad de solo una instigadora, sobre todo porque lo que comenzó con una protesta de 30 mujeres arriba del tranvía al mando de Carmelita Torres pasó con el cabo de las horas a una gran revuelta en donde participaron más de 2,000 personas que incluían desde las empleadas mexicanas del hogar de las familias más adineradas del Paso en ese momento y que también fueron víctimas de estos nefastos procedimientos, hasta la demás gente que se volcó en las calles a apoyarlas una vez que supieron cuál era la razón de su protesta. Y para cuando la policía estadounidense intentó dispersar la revuelta, los manifestantes se enardecieron y les enfrentaron con palos, botellas y todo lo que encontraban en su camino. Este suceso fue conocido en la historia estadounidense como los disturbios de Bath. Pero a pesar de haber bloqueado las vías del tranvía y hasta cerrar la frontera por unos 3 días, las consecuencias no fueron nada buenas para estas valientes migrantes, que en su mayoría fueron mandadas a prisión y algunos hombres fueron ejecutados frente a la multitud, mientras que Carmelita Torres fue arrestada por la policía estadounidense y nunca se volvió a saber más de ella. Algunos historiadores incluso afirman que fue ejecutada en secreto, aunque lo cierto es que nunca se volvió a tener ningún rastro de ella, pero su legado se mantuvo vigente. Luego de la revuelta, las protestas sobre los derechos humanos en la frontera escalaron aún más y siguieron durante mucho tiempo. Lamentablemente, la desaparición de Carmelita Torres y la muerte y detención de todos los que la apoyaron en esa revuelta no logró detener las desinfecciones forzadas, que lejos de desaparecer se incrementaron aún más, tanto así que se tiene registro de su uso hasta el año 1964. Se estima que casi 25 millones de mexicanos inmigrantes fueron víctimas de estas salas de gas estadounidenses. Y vergonzosamente, el gobierno de México jamás protestó, ni siquiera se ha reconocido a Carmelita Torres en los libros de texto de la historia oficial mexicana, como si además de la humillación se quisiera en México encubrir ese crimen. Incluso durante los disturbios de Bath, tanto las autoridades como la prensa mexicana se volcaron en contra de Carmelita Torres y el movimiento que sin querer ella había formado. El apoyo solo llegó de otros mexicanos inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos y que fueron también víctimas o testigos de estos abusos y que al igual que millones de mexicanos
condenaron la vergonzosa postura de los gobiernos de México en esa época frente a los abusos de nuestros paisanos en la frontera. Y para mediados de siglo, ambos gobiernos hicieron un acuerdo llamado el Programa Bracero, en el que básicamente Estados Unidos necesitaba mano de obra para trabajos forzados, desde siembras hasta mantener las vías del ferrocarril. Por eso, negoció unos permisos temporales de trabajo para recibir a miles de inmigrantes mexicanos. El gobierno de México vergonzosamente aceptó esas condiciones y el programa Bracero se llevó a cabo durante 22 años, desde 1942 hasta 1964. Y aunque con ese tratado, estos hombres fueron sometidos a las salas de gas, bajo la mirada cómplice de México, por si fuera poco, muchos fueron estafados a no cobrar nunca su salario como les habían prometido y fueron sometidos a condiciones de vida infrahumanas. Durante el programa Bracero, el químico utilizado en estas cámaras de gas de desinfección fue una sustancia llamada DDT, que en esta ocasión fueron deliberadamente rociados en sus caras y también en sus partes íntimas. Esta sustancia hoy en día se encuentra prohibida incluso para uso agrícola porque es veneno. Hasta que en la década de los 60 finalmente se dio por terminado ese terrible programa Bracero y fue solo hasta ese momento que las autoridades estadounidenses reconocieron que el uso de esos químicos era nocivo para la salud y que debían suspenderse las fumigaciones, cuando el programa había terminado. Todos estos reportes del uso de Zyklon B para desinfectar la ropa y los cuerpos de los inmigrantes mexicanos datan desde antes de 1917 incluso, y en diversas investigaciones se constató que en una publicación científica de la Alemania nazi, en 1939, un científico tomó como ejemplo el uso de este químico en las salas de desinfección estadounidense y pidió incluirlas en las cámaras de gas nazi. En el escrito se señala la eficacia de Zyklon B para matar a las plagas no deseadas, pero la connotación de plagas no deseadas fue utilizada en un sentido denigrante, cruel y genocida. Desde ese momento se comenzó a aplicar en los campos de concentración nazi con un resultado desastroso y lamentable para la humanidad que todos conocemos. Entonces, ¿podría decirse que la inspiración para las cámaras de gas nazis tuvo relación con los abusos a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Cómo es que esto no ha trascendido en la historia? Claro que nada es comparable al genocidio de las cámaras de gas nazi, pero el elemento que se utilizó, el Zyklon B, según la propia publicación científica alemana de 1937, por supuesto que es una admisión de dónde tomaron esa idea, conociendo la letalidad del Zyklon B, un químico que le produjo la muerte a largo plazo a millones de inmigrantes mexicanos durante años y que los alemanes usaron de forma despiadada. Hasta la fecha no existe una disculpa, pero en México esta es apenas una de las muchas historias olvidadas, de los miles de abusos e injusticias a los que son sometidos miles de inmigrantes. Lo menos que podría México hacer es reconocer el papel de Carmelita Torres a nivel nacional para que todos conozcan su historia, como un reconocimiento a su valentía. Y del otro lado de la frontera, lo menos que debería también hacer Estados Unidos es dar una disculpa pública formal o compensar de alguna manera a los descendientes de los afectados o a las organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, como ocurre en otros países en donde se han violado derechos humanos. Pero eso nunca ocurrió. Y francamente tal vez nunca ocurra. Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este tema y mucho menos se han ofrecido disculpas públicas o reparaciones. Y por cierto, ¿cuáles fueron los daños que causaron estos gases letales en la salud de millones de inmigrantes mexicanos? No existe una respuesta. Y es que a pesar de conocerse públicamente la peligrosidad de estos químicos, las autoridades de salud en ese entonces nunca solicitaron una investigación sobre los efectos causados en quienes fueron expuestos a este gas. Millones de mexicanos fueron víctimas de una atrocidad que en otras partes del mundo hubiese sido condenada sin medias tintas. Pero nos dio miedo, nos tembló la mano, se nos quebró la voz para defender a nuestros hermanos inmigrantes frente al patrón norteamericano. ¡Qué vergüenza!
México debería construir un monumento a Carmelita Torres y a todos los héroes que se sumaron a su protesta ese día, por un lado, y detrás de ese monumento deberían de poner una placa de la vergüenza de todos los cobardes que se negaron a defenderla a ella y a todos los inmigrantes antes y después de ella, desde Porfirio Díaz hasta Venustiano Carranza y sus cónsules o embajadores. Hoy en día sabemos de todo esto, no gracias a alguna nota diplomática de estos presidentes cobardes, es gracias a esa joven mexicana cuya valentía ha trascendido generaciones y que de una u otra forma se convirtió en un símbolo para los inmigrantes, no solo mexicanos, sino de todas partes del mundo. A pesar de su corta edad, con tan solo 17 años, hoy el legado de Carmelita Torres sigue vivo. Incluso actualmente en El Paso, Texas, hay un hogar para inmigrantes que lleva su nombre, la Casa Carmelita. Muy probablemente muchos de quienes se resguardan allí no conocerán su historia, pero sí su legado. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.